ha generado el socialismo y el comunismo a lo largo de la historia, por ser temas tan polémicos en el ámbito económico y político, pues la mayoría de veces que se intentan aplicar no se obtienen resultados favorables. Pero existe un país en el mundo que demuestra todo lo contrario y es el caso de la República Popular China. La economía china es una de las más grandes a nivel mundial. Se caracteriza por ser una economía mixta basada en el capitalismo y el socialismo, además de tener una fuerte intervención estatal en sectores estratégicos. China es el mayor exportador e importador de bienes en el mundo. De él dependen en gran parte las finanzas y comercios a nivel internacional. Mas, sin embargo, este enfrenta grandes desafíos como la contaminación, la desigualdad y la dependencia de los recursos naturales. Hoy estaremos hablando sobre este tema con una invitada muy especial que es profesora de la Universidad de los Andes. Acompáñanos a descubrir cómo lograron cambiar su historia. Hola, mi nombre es Diana Ruiz, soy profesora de la Universidad de los Andes, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, economista con magíster en Fronteras e Integración y actualmente doctoranda en Ciencias Humanas. Manejo el tema sobre todo de las fronteras e integración, pero en el día de hoy voy a apoyar a mis estudiantes en el tema de China. Adelante. Ok, es un placer para nosotros tenerla aquí, profesora. Una de nuestras preguntas más importantes es entender cuáles fueron las medidas diferentes que aplicó la China comunista a su economía y que la llevaron a convertirse en una potencia mundial, en comparación con otros países que manejan su mismo sistema económico. Yo creo que uno de los principales elementos, por supuesto, es el sistema político, ¿no? Que es un sistema autoritario y eso permite ejercer acciones en materia económica. Y si algo entendió el gobierno de China cuando entró en 1949, era que tenía que obligatoriamente incorporarse al libre mercado. Y aunque continuara funcionando internamente como un sistema comunista o centralizado, comprendió que tenía que abrirse al mercado internacional porque el proceso de globalización es tan fuerte que tan sencillo como que tiene que incorporarse o tiene que incorporarse. Yo creo que eso permitió que el gobierno pudiera tomar el control en áreas estratégicas, es decir, desarrollar sectores muy importantes como el área de la tecnología y de la ciencia. Y eso permitió que pudiera incorporarse con un costo menor a la mayoría o en comparación de otros países, digamos, que tienen un sistema parecido, ¿no? Ok, profe, ahora teniendo en cuenta lo que usted nos dice, ¿cuál es el papel más importante que juega la economía china en el contexto mundial? La economía china es muy importante y más de lo que muchos piensan o pensamos. Hasta este momento Estados Unidos es quien tiene el poder económico en el mundo, ¿no? Pero nosotros sabemos que China es el principal acreedor de Estados Unidos. Además de que Estados Unidos está teniendo, digamos, problemas sociales muy importantes y también ha tenido problemas políticos muy importantes. Y obviamente eso afecta el desempeño económico, el desempeño social, el desempeño político de cualquier país. Muchos especialistas señalan que aproximadamente en 2030 China pase a ser la primera potencia mundial del mundo, digamos la primera potencia mundial. Como dice profesora, esto hizo que China se convirtiera en una pieza clave para la economía mundial. ¿Cómo afectó eso cuando el COVID arrasó con esta dependencia económica y qué consecuencias trajo? Bueno, existen, digamos, no hay claridad en cuanto a dónde se originó precisamente, de dónde salió el virus. Muchos expertos dicen que probablemente fue de China donde salió. Y hay muchas especulaciones al respecto, pero el gobierno chino ha sido muy hermético. Aunque permitió que un grupo de expertos ingresara y revisara, no fue tan profundo ni se hizo el estudio como tenía que ser para efectivamente evidenciar que se había producido o no allí. Los efectos, pues ni siquiera se han podido medir todavía, a pesar de que, bueno, ya tenemos unos años después del COVID. De hecho, todavía hay unas variantes del COVID en el mundo que, aunque los humanos nos hemos ido adaptando y lo hemos ido, digamos, el virus se ha ido adaptando y nosotros también a él, y eso ha permitido que se debilite de alguna manera. Las consecuencias todavía no están claras, pero eso obviamente ha generado efectos económicos y sociales y políticos porque muchas economías se vieron forzadas a cerrar. Y bueno, muchos indican que es culpa de que no se establecieron los controles debidos para que China no exportara el virus.
pero en un mundo globalizado como el nuestro es tan difícil. El virus va en un avión, va en un tren, va en un barco, va en un vehículo, está en el aire. Entonces es muy difícil controlar el efecto que el virus pueda tener. Y las consecuencias creo que en unos años probablemente nos enteremos cuáles son, porque fíjese que ni siquiera con la utilización de las vacunas se está claro cuál es el efecto. Todavía ahora es que están empezando a hacerse algunos estudios, porque además la vacuna tuvo que ser aprobada en muy corto tiempo por la emergencia que se presentó. Y entonces pues todavía no se sabe ni siquiera cuáles son los efectos, digamos, en términos de salud, en términos económicos todavía, porque algunas economías se están recuperando y parece como que van a recuperarse y de repente vuelven otra vez, porque recuerden que durante mucho tiempo el aparato productivo de muchos países estuvo paralizado. Entonces, apagar es muy sencillo, volver a arrancar es difícil. Y muchos, durante muchos años, como estuvieron cerrados, pues tan fácil como que esa gente tuvo que volver a retomar muchas cosas en condiciones especiales, a las que no estábamos acostumbrados, porque eso era inédito. Hace cientos de años, digamos, que no se había presentado una situación como esta, y menos en un mundo en el que hay tanta población. Ok, profesora. Entonces, para dar un buen cierre a este tema, me gustaría saber algo que como venezolano de verdad me inquieta. ¿Cree usted que las estrategias utilizadas por este país, o sea, China, servirán para mejorar la economía de otros países, como en el caso actual de Venezuela? Sí y no. Porque eso, digamos, la respuesta clave de todo economista es depende. Porque China es un país muy diferente y tiene características culturales, políticas y sociales muy diferentes a la venezolana o a cualquier país latinoamericano. La cultura del trabajo que tienen los asiáticos es muy diferente a la cultura del trabajo que tenemos los latinoamericanos o los venezolanos. El aparato productivo que ellos han logrado desarrollar es muy diferente al nuestro. ¿Sí? No, lo de nosotros ni siquiera son economías incipientes. O sea, no sé, creo que estamos más abajo de incipientes, sobre todo la economía venezolana, en la que ni siquiera el fluido eléctrico llega bien. Entonces, además de la cultura del trabajo que tiene el asiático y particularmente China, ellos trabajan con un costo de trabajo muy bajo en comparación de los otros países. Tampoco tienen sindicatos como tenemos nosotros en estos países. Y eso permite que la mano de obra sea muy económica. Al usted tener una mano de obra de una cantidad importante de ciudadanos que viven en un país, porque China es uno de los países más poblados del mundo. Bueno, dicen que a partir de abril de este año India lo superó. Y eso se debe en buena medida, bueno, a la ley del hijo único, aunque después se les permitió tener 2 hijos y después 3 hijos, pues eso de alguna manera creó una mengua o un rezago en cuanto a natalidad. Pero sin embargo tiene una población de aproximadamente 1.400 millones de personas, entonces tiene una población activa muy alta, aunque se dice que la población está envejeciendo, sobre todo por esta de la ley del hijo único, pero sin embargo sigue siendo una población muy numerosa, ¿sí? En una edad económicamente activa importante, con una cultura del trabajo también significativa, entonces además con un sistema de gobierno autoritario. Entonces las características son muy diferentes. ¿Y cuál ha sido uno de los problemas de las economías? Adaptar modelos exógenos. Cada economía tiene que tener su propio modelo. Uno puede adaptar algunos elementos, ¿no? Pero eso tiene que necesariamente ajustarse a la realidad de cada país, al momento histórico que se está viviendo y entre otros elementos. Muchísimas gracias por compartir con todos nosotros sus conocimientos y con todo el público. A ustedes, gracias. Hemos culminado esta entrevista y esperamos que la hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos en una próxima oportunidad.